Qué gustazo, qué alegría, queridos hermanos, saludarlos hoy domingo 17 de agosto. Feliz domingo. No dejen de asistir a la casa de Dios porque hoy es día del Señor. Estamos en nuestra serie Renuévame. Hoy es el día 21 y este devocional se titula No quites tu espíritu. Estamos leyendo esta hermosa oración de confesión y arrepentimiento de David. Y entre las cosas que David le dice a Dios es: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ahora eso? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son los peligros de que no esté el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Se puede? ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida el día de hoy? Vamos a responder esas y otras preguntas mientras vamos a estudiar la palabra de Dios en el Salmo 51, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, gracias por tu perdón que nos limpia. Gracias por la presencia tuya, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Igual que David, también oramos nosotros, Señor, perdónanos por nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, haznos nuevos, límpianos, Señor, y devuélvenos el gozo de la salvación por tu presencia, Señor. Sé con nosotros, no te apartes de nosotros, Dios mío. Perdónanos y haznos nuevos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. El día de hoy, háblanos. Amén. Amén, queridos, vamos al Salmo 51, versículo 11, vamos a leerlo como habitualmente en varias versiones. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. La traducción en lenguaje actual dice: no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. El día de ayer estudiamos la primera parte de este versículo: no me apartes de ti, no me alejes de ti, no me expulses de tu presencia. Y estudiamos lo que eso significa. Y la segunda parte de este versículo es completamente relacionado, se parece, es incluso hasta sinónimo, pero el día de hoy nos va a dar razón para reflexionar en otras cosas. No me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Mira, mi amado hermano, vamos a ser honestos. El tema de la Trinidad es una doctrina fundamental de nuestra fe cristiana. La idea de que hay un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese tema de la Trinidad es un misterio realmente. No podemos explicarlo, no podemos comprenderlo. Por ahí dijo un teólogo de la antigüedad: el que quiera entender la Trinidad perderá su mente, y el que la quiera negar perderá su alma. Y como yo no quiero perder ni mi mente ni mi alma, lo creo con todo mi corazón, aunque no lo entienda por completo. Ahora, pero eso no significa que lo creemos, que creemos en la Trinidad a lo menso, a lo bruto. No, por supuesto que no. Lo creemos porque está revelado en la palabra de Dios y no es como una especie de fe así nomás que nos lavaron el cerebro y creemos en la Trinidad. No, por supuesto que no. La fe cristiana es una fe inteligente. Y de hecho, si somos inteligentes, pues claro que tenemos que reconocer que cuando hablamos de Dios, rebasa nuestra comprensión. Si de verdad estamos hablando de Dios, por supuesto que rebasa nuestra capacidad de entender las cosas. Si pudiéramos entender todo de Dios, no sería Dios. Si pudiéramos entender todo de Dios, estaríamos nosotros por encima. Seríamos capaces de entender y controlar, pero estamos hablando de alguien mucho mayor que nosotros. Infinitamente mayor que nosotros. Claro que no lo podemos comprender por completo, pero sí creemos en un solo Dios. Esto debe quedar muy claro: un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, no creemos en tres dioses. El Espíritu Santo no es otro Dios diferente de Dios Padre o de Jesucristo, es Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, y eso es lo que cuesta trabajo comprender. Pero digo esto porque aquí el rey David ora: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y digo esto porque el Espíritu Santo siempre ha estado. La Biblia dice que en la creación el Espíritu de Dios se movía en el huerto del Edén, donde Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios. Seguramente era también en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, antes de Cristo, en la Biblia se nos habla del Espíritu de Dios viniendo sobre las personas cuando les iba a tocar hacer alguna misión muy importante. De hecho, se ungía con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, como símbolo del Espíritu de Dios sobre ellos, porque les iba a tocar realizar una tarea muy importante: a Moisés, a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, se nos dice que el Espíritu Santo se apartaba de las personas. Uno de los textos más tristes
es cuando eso le pasa a Sansón o a Saúl. Tanto Saúl como Sansón fueron personas sobre quienes vino el Espíritu Santo y hicieron cosas maravillosas con el poder de Dios, pero ambos desobedecieron a Dios y el Espíritu Santo se apartó de ellos. Otro de los textos más tristes es en la profecía del profeta Ezequiel, cuando la presencia de Dios se aparta del templo y de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero cuando vino Cristo Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo que está con ellos, un día vendría a estar en ellos. Y no solo Jesús lo profetizó, lo decían muchos profetas. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, hablaban de Dios viniendo un día en los últimos tiempos a quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, dice el profeta Ezequiel. Y el profeta Jeremías dice cosas similares refiriéndose a un nuevo pacto, cuando Él vendría a morar dentro de nosotros. Y esa promesa se cumplió. Después de Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, estuvo 40 días enseñando a sus discípulos después de resucitado. Después ascendió a los cielos y les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén porque voy a enviar a mi Espíritu Santo. Y pasaron 10 días. Y en el día número 10, 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús, vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y se cumplió la profecía que había dicho Jesús, que había dicho Ezequías, que había dicho Jeremías, que había dicho el profeta Joel, cuando dijo que el Espíritu Santo vendría, que el Espíritu de Dios vendría a morar en las personas, en jóvenes, incluso en hombres y mujeres, en jóvenes, ancianos. El Espíritu Santo iba a venir a morar en nosotros. Y desde entonces, a partir de Cristo, desde que comenzó la era cristiana, todo cristiano, todo aquel que entrega su vida a Cristo Jesús y le confiesa como Señor y Salvador, recibe el don del Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros. Esto es maravilloso, porque eso significa que hay en nosotros un poder que nos da la capacidad de hacer lo que no podríamos por nosotros mismos. No podríamos ser fieles a Dios. Yo no podría estar aquí predicando estas palabras. No podríamos entender la palabra de Dios, no podríamos evangelizar, no podríamos hacer la obra de Dios, no podríamos mantenernos firmes ante las tentaciones del mundo, no podríamos mantenernos firmes ante las ideologías del mundo, si no fuera porque hay un poder superior dentro de nosotros, que nos llena, nos gobierna, y es el poder del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dentro de nosotros hay otro poder, un poder maligno. Dentro de nosotros hay una naturaleza corrompida. El ser humano tiende al mal por naturaleza corrompida. Pero el Espíritu Santo ha venido en nosotros para darnos, digamos que, otro sistema operativo para aquellos los que les gusta ese lenguaje de la informática y las computadoras. Hay otro sistema operativo dentro de nosotros. Hay uno que tiende al mal, pero hay otro que tiende al bien y ese es el Espíritu Santo. Hay una lucha en nuestro interior. Y pedimos a Dios que gane el poder del Espíritu Santo en nuestro interior para hacernos más santos, más fieles a Dios. Bueno, toda esta explicación larguísima, si ustedes me perdonen, es para entender lo que está diciendo aquí el rey David. David está orando, no quites de mí tu Santo Espíritu. En esta época el Espíritu Santo venía sobre los creyentes cuando Dios quería, pero también se apartaba de aquellos que desobedecían a Dios. Eso no significa que perdían la salvación. Simplemente significa que el Espíritu Santo que les empoderaba, que les daba poder para realizar la obra de Dios, ya no estaba con ellos, como le pasó a Saúl, como le pasó a Sansón. Y es lo que está diciendo aquí David. Es una oración por la presencia de Dios, por el poder de Dios. Está pidiendo el poder de Dios en su vida. Es algo que ustedes y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, ya tenemos. Si no hemos creído en Cristo, no lo tenemos, no lo tienes. Si no has creído en Cristo Jesús, no tienes el poder del Espíritu Santo. Pero si has creído en Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Y cómo se nota eso, mi amado hermano? Tristemente, algunos malinterpretan la palabra de Dios. Algunos creen que tener el poder del Espíritu Santo es temblar, caerse, desmayarse, saltar. Explíquenme dónde. En la Biblia se dice que el poder del Espíritu Santo te hace desmayarte, te hace tumbarte, te hace llorar, te hace saltar. No tiene nada de malo llorar y emocionarse. Aquello de tumbar y caerse, puedo pensar que sí tiene algo de malo, realmente, pero no es el momento de explicarlo. El punto es que ese no es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón.
La obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, lo dice la Biblia muy claramente, es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el poder para realizar la obra de Dios. Cuando vemos a Pedro, a Pablo, llenos del Espíritu Santo, lo que hacen es predicar con valor. En un mundo donde eran perseguidos y ellos predicaban. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos conforta en situaciones difíciles y el que nos da poder para realizar la obra de Dios. Esas tres cosas básicas hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado para arrepentirnos y venir a Dios. Conforta, Jesucristo dijo, les enviaré un consolador. Nos conforta en momentos difíciles y nos empodera, nos da poder para realizar la obra de Dios. Por eso quiero terminar con estas tres enseñanzas, mi querido hermano. Número 1, confía en el poder de Dios y no en tus fuerzas. Si vamos a mantenernos firmes en santidad, lejos del pecado, no es por nuestras fuerzas. Tú no puedes, yo no puedo. Yo frente a la tentación me come. Yo frente a la tentación me vence. Pero con Dios, con el poder del Espíritu Santo, si confío en su poder, puedo vencer. Número 2, valora la presencia de Dios con seriedad. Este asunto de tener el Espíritu Santo en nuestra vida es algo serio. Somos templo del Espíritu Santo. Es algo muy serio, mi amado hermano. Esto es lo que llamamos el temor de Dios. El temor de Dios no es tener miedo de Dios, es valorar con seriedad la presencia de Dios en nuestra vida. Nos habita. Somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los que se encontraban frente a Dios se postraban. No los tumbaba, así como en un éxtasis desmayo. No. Se postraban voluntariamente en adoración, porque reconocían la presencia de Dios. Mi amado hermano, si has creído en Cristo, Dios habita en ti. El Espíritu Santo está en ti. No es cosa menor. Eres templo del Espíritu Santo. Cuando vas por la calle, eres un templo movible que lleva la presencia de Dios. Y esta es la tercera enseñanza. Vive como tal. Vive de acuerdo al Espíritu, al fruto del Espíritu. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Cuál va a ganar? El que alimentas más. Si alimentas más la carne, va a ganar la carne. Si alimentas más al Espíritu, va a ganar el Espíritu. El Espíritu Santo es el que ya quedamos. Nos convence de pecado, nos conforta en tiempos difíciles y nos empodera para hacer la obra de Dios. El fruto del Espíritu no es llorar y saltar. El fruto del Espíritu es vivir una vida de acuerdo al Espíritu, de santidad. Una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios. No quites de mí tu espíritu. El día de hoy, si has creído en Cristo, Dios no va a quitar su espíritu dentro de ti. Lo llevas contigo. Pero puedes hacer más caso a la carne que al espíritu. La Biblia dice, no contristéis al espíritu, no resistas al espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo tome control absoluto de nuestro corazón, amados hermanos. Hemos pecado, nos arrepentimos y si queremos continuar en ese camino de santidad, lo necesitamos a Él. No podemos solos. Pidamos su presencia, su poder. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Queremos ser controlados, Señor, por tu poder. Permítenos vivir en santidad. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.